Esta familia, qué bueno es el Señor que nos permite compartir este domingo una vez más. Vamos a aprender juntos, así que vamos a recordar. Esta fue la última pregunta de reflexión en la que nos quedamos en la clase anterior. Y hoy vamos a aprender en la clase número 8 sobre la división del reino y el exilio. Bueno, el objetivo de la clase específicamente, hay que comprender las causas de la división del reino de Israel, hay que conocer las características de los reinos del norte y del sur, identificar la labor de los profetas antes del exilio y leer pues los pasajes claves. Aquí estamos ya avanzando un poquito en Reyes, Crónicas, Isaías y Jeremías. Y finalmente la idea es que podamos reflexionar en la relevancia espiritual de estos eventos para la iglesia hoy en día. Así que le invito para que usted pueda prepararse, comparte este enlace en este momento, pero vamos a iniciar dándole gracias a Dios. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos concedes de estar en esta mañana, Señor Jesús, aprendiendo juntos. Te pedimos que nos ayudes a poder atesorar cada una de las enseñanzas, Señor Jesús, y que nos des la sabiduría y la gracia para poder entender y comprender tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerde que estamos estudiando el módulo de la Biblia y estamos en el ciclo donde hablamos del panorama del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre los reyes de Israel y hoy pues vamos a hablar sobre la división específicamente del reino y el exilio, ¿verdad? Pasamos rápidamente a la primera parte de este tema y vamos a profundizar un poco en las causas de la división del reino. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice en primer libro de Reyes, capítulo 11, versos del 9 al 13. Quiero que lo busque conmigo. Primer libro de Reyes, versos, bueno, capítulo 11, ¿verdad? Versos del 9 al 13. Dice la palabra del Señor. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Eh, Aquí hay una palabra clave, ¿verdad? Lo que aconteció. Si vamos más adelante, en el siguiente capítulo, que nos habla en el verso 16 del capítulo 12, siempre del primer libro de Reyes, dice la palabra del Señor así, mire. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel, y murió entonces el rey. Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu
de Judá. Aquí se observa claramente la idolatría, ¿verdad? De Salomón, su desobediencia, que es lo que nosotros empezábamos a leer. Si nosotros nos vamos a los versos anteriores de lo que estábamos leyendo en los primeros versos, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edoma, a las de Sidón, a las de Teas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces aquí se nota, se percibe, está bien clara la desobediencia de Salomón, ¿verdad? Y la idolatría. En realidad él no obedeció, ¿verdad? El mandato que le había sido otorgado, que no se juntara a ninguna de esas mujeres. Él no lo obedeció y por esa misma razón, pues, manifiesta ahí la palabra del Señor en verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Más adelante vemos ya en el verso 29 que declara la palabra. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Aquí hay una profecía específica de Ahías a Jeroboam. Y Rehoboam, el hijo de Salomón, pues comienza, creo que eso lo mencionamos en la clase anterior, comienza a imponer impuestos y provoca una rebelión, ¿verdad? Eso fue parte de lo que nosotros leímos la semana pasada. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la división? Bueno, la idolatría de Salomón, la desobediencia al Señor. Eh, Gracias a eso, algo que sucede en este momento es la profecía, ¿verdad? De Ahías a Jeroboam y todo lo que conlleva posterior a eso, eh, la imposición de estos impuestos, pues provoca también una rebelión en el pueblo. Si vamos un poco más adelante, queremos estudiar un poco sobre las características del reino dividido. Eh, Tenemos el reino del norte, ¿verdad? Y el reino del sur. En el reino del norte, Israel, Efraín, ¿verdad? Ahí tenemos 10 tribus en sí. La capital del reino del norte era Samaria. Todos sus reyes, la palabra del Señor lo describe, fueron malos. Hablamos sobre eso también un poco la semana anterior. Y cuando vemos en el capítulo 12 del primer libro de Reyes, pero leemos los versos del 28 al 30, hay una parte importante, dice, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, se hizo sacerdotes de entre los pueblos que no eran de los hijos de Leví. Entonces, dice, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él había
fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí estamos observando claramente la idolatría de Jeroboam, ¿verdad? Los becerros de oro que él elaboró para que el pueblo tuviera eh, dioses específicos a los que pudiera llegar a adorar. El reino del sur, la capital era Jerusalén, dos tribus la conformaban, ¿verdad? Judá y Benjamín. Algunos de estos reyes eran reyes fieles. Y si nosotros nos vamos a lo que la palabra del Señor enseña en em, segundo libro de Crónicas, quiero que lo busque conmigo, segundo libro de Crónicas 34, vamos a encontrar Vamos a encontrar un detalle bien importante. Dice aquí, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor, cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Aquí es dentro de los reyes que se destacaron, estos reyes del reino del sur que hicieron lo correcto. Nosotros hablábamos un poco sobre el rey Asa, fue el primer rey piadoso después de Roboam y Abías, reinó alrededor de unos 41 años, ¿verdad? Judá estaba contaminado con idolatría, altares paganos. Sin embargo, parte de los actos de fidelidad del rey Asa es que quitó altares ajenos, derribó imágenes, mandó al pueblo a buscar a Jehová, hizo pacto con todo Judá para que siguieran a Dios, hasta depuso a su propia madre, Maaca, por haber hecho una imagen de acera. Y eso lo vemos en segundo libro de Crónicas, el capítulo 14 versos del 2 al 5, ¿verdad? E hizo Asa lo bueno, dice, y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño. Y el capítulo 15, verso 16 del segundo libro de Crónicas dice, y aún Maaca, su madre, la depuso de su dignidad porque había hecho un ídolo. Entonces, al final de su vida, falló en confiar plenamente en Dios cuando se enfermó y fue a buscar primero a los médicos, ¿verdad? Y no a Jehová. Parte una muestra de la parte de la debilidad humana que nosotros tenemos, pero su fidelidad inicial pues marcó una reforma extraordinaria para nosotros. Ahora, el verso 12 del capítulo 16 del segundo libro de Crónicas dice, en el año 39 de su reinado, se enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, ¿verdad? Eso es parte de lo que finalizó al rey que hizo cosas positivas. El segundo rey de los que hablamos, que fue fieles del reino del sur, es el rey Josafat. Es hijo de Asa, siguió su ejemplo de fidelidad, reinó alrededor de unos 25 años. Y dentro de los actos de fidelidad que podemos destacar de él es que fortaleció la enseñanza de la ley, envió príncipes, levitas a enseñar la ley de Jehová por todas las ciudades. Quitó los lugares altos también y los símbolos de acera, puso jueces justos que juzgaran con temor de Dios,
buscó a Jehová cuando vino una gran coalición enemiga, organizó ayuno, oración y Dios pues peleó por él, ¿verdad? En segundo libro de Crónicas 17, de los versos 6 al 9, nos detalla eso, dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y en segundo de Crónicas, capítulo 20, nos habla que entonces él tuvo temor y Josafat dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. No temáis es una de las frases, ¿verdad? Y ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y de otro hombre fiel que nosotros podemos hablar es del rey Ezequías. Su reinado fue casi 30 años, 29 años. Fue uno de los más grandes reformadores. Reinó después de Acaz, uno de los peores reyes. Encontró el templo cerrado, el culto abandonado y parte de sus actos de fidelidad es que abrió y purificó el templo. Restauró el sacerdocio y la celebración de la Pascua. Destruyó también altares paganos y la serpiente de bronce que Moisés hizo, porque el pueblo ya adoraba a la serpiente. Confió en Dios cuando Sennacherib, el rey de Asiria, amenazó a Jerusalén. Oró y Dios lo libró milagrosamente. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso del 3 al 5, nos dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. En el capítulo 18 del segundo libro de Reyes nos dice que él quitó los lugares altos, que quebró las imágenes, que cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. Y en segundo libro de Reyes, capítulo 19, nos dice, y Ezequías oró delante de Jehová. Jehová envió un ángel, el cual mató a 185,000. Y otro de los reyes fieles que están destacados ahí en el reino del sur, ¿verdad? Es el rey Josías. Es el último gran rey piadoso de Judá. Este reinó 31 años y subió al trono desde los 8 años, como leíamos ahí. A los 16 años comenzó a buscar a Dios de corazón. A los 20 años purificó Judá y Jerusalén de los altares paganos. Hallaron el libro de la ley en el templo, probablemente Deuteronomio, dicen algunos historiadores, y lloró al ver cuánto se habían apartado. Restauró la Pascua como no se había celebrado desde los días de Samuel. Destruyó ídolos, altares y todo lo que ofendía a Jehová. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 34 nos dice que de 8 años era Josías, lo que comenzamos a leer, ¿verdad? Cuando comenzó a reinar. Y dice que sacaban el dinero, ¿verdad? Y Hilcías el sacerdote halló el libro de la ley de Jehová cuando estaban sacando el dinero. Y en el segundo libro de Crónicas, siempre el capítulo 35 nos dice que nunca fue celebrada Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Bueno, estos reyes muestran que una persona que decide buscar a Dios puede influir en toda una nación, aunque haya pecado generalizado, sus actos de fidelidad pues fueron limpiar la idolatría, restaurar la adoración genuina, volver a la ley de Dios, enseñar al pueblo, orar y confiar en el poder de Dios. Así que eso es algo maravilloso que usted y yo debemos pues es algo que debemos tomar en cuenta cuando nosotros tenemos una posición de liderazgo, ¿verdad? Dentro de la iglesia del Señor. Em, Pasamos nosotros rápidamente a los profetas previos al exilio y aquí está el ministerio de Isaías. Advierte sobre la caída de Israel y Judá si no se arrepienten. Y si nosotros nos vamos a lo que dice la palabra del Señor en Isaías 1, versos del 2 al 4, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí
y ellos se rebelaron contra mí. El ministerio de Jeremías, llama al arrepentimiento y está profetizando la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Y mire qué dice Jeremías, capítulo 1, dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Que el Señor, pues antes de que fuésemos formados en el vientre, nos conoció. Y eso es un texto maravilloso que usted y yo debemos atesorar y tomarlo para nosotros. Dice el verso, em, y antes que naciese ahí mismo en el verso 5 te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Qué cosas tremendas. Mire, mira que te he puesto, dice, bueno, desde el verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En el capítulo 25 de Jeremías también nos habla de una palabra que le vino al profeta. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y servirán a Nabucodonosor, rey de Babilonia, 70 años. Es una palabra bien clara. Entonces, parte de lo que antes del exilio, estas fueron las profecías brindadas para el pueblo. Igual hubo otros profetas, aparte de Isaías y Jeremías, el Oseas, una historia conmovedora realmente denuncia idolatría y compara a Israel como esa esposa infiel y declara, Oseas, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y Miqueas, que también profetiza antes del exilio, denuncia injusticia y corrupción. Y en el capítulo 3 de Miqueas dice, oíd jefes de Jacob y príncipes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Pues ahí están los profetas previos al exilio, ¿verdad? Eso es lo que estaba aconteciendo. Sí, la siguiente diapositiva nos habla un poco del exilio, la caída del reino del norte, ¿verdad? Israel, conquistado por Asiria ya en el año 722 antes de Cristo. Vamos a la palabra del Señor, a segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Verso 5 en adelante. El rey de Asiria invadió todo el país y sintió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto
y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Ahí viene la caída, ¿verdad? Contra este subió, ¿verdad? Salmanasar, rey de Asiria, y llevó a Israel, pues, cautivo a Asiria. Eh, el pueblo no obedeció y ahí lo dice constantemente. Verso 16 dice que dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Entonces dice el verso 18 que Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Más ni aún, dice, Judá guardó los mandamientos de Jehová, su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Aquí viene específicamente ese momento donde es conquistado, ¿verdad? Porque ya no le pertenece. Dios entrega al pueblo por la desobediencia. Y esta es la caída de Israel, podríamos decir así, y la caída del reino del sur, Judá, pues en el año 586 antes de Cristo es conquistado por Babilonia. Y en segundo libro de Reyes, capítulo 25, nos habla lo siguiente, mire. En el mes quinto, dice el verso 8, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos a Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Aquí está hablando claramente cómo se da este momento de la caída del reino del sur. Hay un propósito, sí, hay un propósito de Dios, disciplina y restauración, ¿verdad? Para el pueblo. Y vemos en Jeremías 29 que dice, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Toda esa palabra, esa promesa viene para hacer ese respaldo, esa seguridad para el pueblo de Israel. No es una promesa aislada como muchas veces la leemos, ¿verdad? Sino que cuando se cumpla los 70 años, entonces ahí dice Jehová, yo os visitaré y comienza a declarar esa palabra para
para su pueblo, ¿verdad? Así que todo en lo que acontece en la vida de un cristiano, dice la palabra del Señor, que todas las cosas obran para bien y eso no debemos dudarlo, ¿verdad? Siempre cada una de las situaciones que vivamos tiene un propósito específico de parte de Dios, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, ¿verdad? Yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué? Para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Así que así pasa el exilio y hay una promesa también de volver nuevamente al Señor. No sé si hasta el momento por acá hay alguna interrogante para que usted pueda escribir ahí en el chat y vemos de qué manera podemos responder. Si no podemos responder en esta clase, pues respondemos en la siguiente clase. Ahora, ¿cuál podemos decir que es la enseñanza para nosotros hoy en día? El peligro de la idolatría y la desobediencia es algo grande, ¿verdad? La importancia de escuchar la voz profética de advertencia es algo maravilloso, algo que usted y yo debemos tomar en cuenta. Y Dios sí disciplina, pero siempre promete restaurar. La palabra del Señor en segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es una promesa maravillosa que usted y yo debemos tener presente. Y en primera carta de Corintios, capítulo 10, nos habla algo también muy importante. Primera carta de Corintios, capítulo 10. Dice la palabra del Señor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y su palabra declara, estas cosas le acontecieron como ejemplo y su palabra declara que están escritas para amonestarnos a nosotros. Prácticamente ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? De las cosas que nosotros hacemos. Ahora, pensemos un momento y reflexionemos respecto a esto. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en segundo libro de Reyes 17.
Dice la palabra del Señor, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo. Le aprisionó en la casa de la cárcel y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altares altos. Toda esta parte nosotros ya la leímos. Vamos a avanzar al verso 16 para recordar un poquito lo que ya también habíamos leído. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió, los entregó en mano de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a su tierra Siria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo a ellos, a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues, el rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste, pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho en los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron en Sucot-Benot, los de Cuta hicieron en Nergal, y los de Hamad hicieron en Asima, los sabeos hicieron en Nivás y en Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y a Anamelech, dios de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy, como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel.
con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos, derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. La segunda parte o la segunda lectura que tenemos ahí para que usted y yo podamos leer es lo que también ya adelantábamos un poco en Jeremías, Jeremías 29 nos habla, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes, profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Y aquí todavía menciona un poco, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, lo que habíamos leído ya, ¿verdad? Entonces me invocaréis, vendréis a mí, oraréis, entonces, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde yo os arrojé. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que reflexionar detenidamente, ¿verdad? En lo que está pasando aquí. ¿Verdad? Estamos hablando, eh, qué actitudes pues llevaron a Israel y a Judá al exilio, ¿verdad? Pues, pues fundamentalmente cuando nosotros hacemos esa interrogante, la idolatría persistente, ¿verdad? Israel ahí adora a otros dioses, adoró a otros dioses, siguió costumbres paganas y, y lo declara y los versos que nosotros estamos leyendo. Hay una desobediencia deliberada, ellos rechazaron la ley de Dios, rechazaron sus mandamientos, hay una rebeldía contra la voz profética, porque Dios envió profetas una y otra vez, pero no escucharon y lo hemos leído en la escritura. Y hay prácticas también que se consideran abominables, ¿verdad? Por ejemplo, la, la brujería, el sacrificio de niños que mencionaba ahí también, ¿verdad? Los sacrificios, altares paganos, todo eso son prácticas abominables. Entonces, esas actitudes llevaron a Israel y a Judá a que fueran exiliados. Si nosotros vamos a recordar la lectura de Jeremías 29, que nos habla que
qué actitudes también llevaron a Israel y a Judá al exilio? Pues Judá había confiado en falsas seguridades, el templo, el reino. Rechazó el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y a pesar de la disciplina, en este caso la disciplina viene a ser el exilio, pues Dios prometió restaurarlos si lo buscaban de todo corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, ¿qué señales de advertencia nosotros podemos ver que Dios nos está mostrando hoy, ¿verdad? Pues Dios nos está recordando que la desobediencia continua lo que produce es un endurecimiento en el corazón. Nos da su palabra, nos da su espíritu para guiarnos. El Señor está dándonos eso. Esas son parte de sus señales directas, ¿verdad? Nos da su palabra, su espíritu para guiarnos como envió a los profetas a Israel. O envía enseñanza directa, una enseñanza bíblica, predicadores fieles, la convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que esas son parte de las señales. Si rechazamos su voz, pues podemos perdernos en estas nuevas idolatrías, ¿verdad? Nuevas formas de poder, pues, estas formas modernas de idolatría, materialismo, orgullo, religiosidad. eh, la advertencia del Señor para nosotros es clara, nos está diciendo que debemos volvernos a Él de todo corazón, buscando intimidad y una obediencia genuina. La palabra del Señor en Hebreos 3:15 dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto es algo maravilloso que usted y yo debemos atesorar. Quiero que oremos juntos, ¿verdad? Ha sido una jornada quizás un poco rápida, pero vamos a orar. Vamos a decir, Señor, queremos un corazón obediente. Queremos un corazón sensible a tu voz. Venimos ahora delante de tu presencia, Señor, reconociendo que como Israel, como Judá, muchas veces hemos escuchado tu palabra, pero no siempre la obedecemos. Te pedimos que nos libres de toda dureza de corazón, que nos libres de toda idolatría, que nos libres del orgullo, que nos libres de toda indiferencia espiritual. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Te pido por misericordia que estés atento eh, a nuestra necesidad. Ayúdame a poder ser una persona que esté alerta a cada una de esas advertencias que tú das a nuestra vida. Ayúdame a estar dispuesto a cambiar mi camino, Señor, que en mi vida se cumpla lo que tú prometiste, que si te busco de todo corazón, yo te puedo encontrar. Así como decía el salmista, crea en mí un corazón obediente, un corazón limpio, un corazón humilde, un corazón lleno de temor, Señor, reverente para ti. Renueva mi espíritu. Espíritu Santo, guíame cada día a vivir en tu palabra y a resistir toda tentación que me aparte de ti. Te pido por misericordia que tú nos ayudes, Señor, a poder ser fieles a ti y a poder aprender de estos hombres y mujeres, Señor, que describen las sagradas escrituras. Ayúdanos, te pido por misericordia, que nos ayudes a vivir en obediencia. Y te agradecemos por tu mover en favor de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Espíritu Santo, por lo que tú has hecho. Y te pedimos que por misericordia no haya división en nuestras iglesias, en el nombre poderoso de Jesús. Un fuerte abrazo, lo esperamos a las 10:30 de la mañana. Prepárese, hoy tiene unos minutitos más para que pueda prepararse y llegue puntualmente a la casa del Señor.
Un fuerte abrazo. Nos vemos el siguiente domingo. El siguiente domingo, pues vamos a estar estudiando el regreso del exilio. Un fuerte abrazo. Que el Señor la bendiga.